La reafirmación del ejercicio del derecho a la salud de manera universal, gratuita y con calidad, así como la protección del mismo en correspondencia con la Constitución de la República, son dos aspectos medulares que hacen del anteproyecto de ley de salud pública una herramienta esencial en el actual ordenamiento jurídico del país. ¿Cómo aborda el derecho a la salud este anteproyecto? ¿Contribuirá esta ley a crear una concepción integral de la salud en Cuba? ¿En qué estado está la aprobación de la ley? Justamente sobre la Ley de Salud Pública hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que la comparto con Dagmar Cejas Bernet, quien es la directora jurídica del Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Bienvenida en Buen Cubano, Dagmar. Muchas gracias por invitarme. Siga con nosotros y gracias por acceder a nuestra invitación. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. El anteproyecto de ley de salud pública reconoce precisamente ese concepto como un bien de utilidad social. ¿Cómo lo hace y cómo se refleja durante todo el texto de este anteproyecto de ley de salud pública? Realmente debemos empezar por reconocer los aportes indiscutibles del comandante en jefe en este tema. Desde su alegato en la historia me absorberá, los temas de salud que se identificaron siempre estuvieron muy vinculados a los temas sociales y no solo a la salud individual del hombre, sino también a la salud en el colectivo. Y desde ese propósito nosotros estamos, Cuba, consideramos que desde ese pensamiento revolucionario y la obra revolucionaria en materia de salud, Cuba siempre fue un paradigma. El pensamiento del comandante para nosotros es la génesis de los conceptos de salud pública. Y entonces, ¿qué es la salud pública? En Cuba el sistema, y desde el triunfo de la revolución, estuvo siempre trabajando en función de que la salud pública fuera no solo el individuo, sino la comunidad, la familia y su contacto con el ambiente. Y cómo ese ejercicio, no solo individual, sino también debía verse desde la sociedad hacia el individuo. Por tanto, la salud pública es un concepto intersectorial, es un concepto que se plantea los cuidados a la salud del hombre, pero también los cuidados a la salud en la vida animal, en la vida vegetal, y cómo desde todos los ámbitos de la vida social y económica de un país tributamos todo a esa salud pública, de manera que contribuyamos además al desarrollo de la sociedad. Hombres sanos, mujeres sanas y núcleos familiares empoderados desde el punto de vista de la salud pública participan mejor en el desarrollo social. Y entonces la salud pública en Cuba, primero políticamente con los conceptos del comandante y luego en el año 83 con la ley 41 y la constitución del 76, la primera constitución del Estado socialista, que reconocieron el derecho a la salud de las personas, fueron realmente asuntos de Estado muy importantes que reconocieron el ámbito. Este anteproyecto está refrendando y ratificando esos propósitos, porque además están basados en resultados satisfactorios desde los años 60 y 70 en que se fue organizando el sistema de salud pública cubano, han sido satisfactorios. Hemos visto ciertamente que el estado de salud de la población cubana, con una atención de salud pública donde todos participan, realmente es beneficioso para la salud. Ha aumentado la esperanza de vida, tenemos índices de nacimientos comparados con el tercer mundo. Nuestras personas, por lo general, sus enfermedades, las principales, tienen que ver con el propio envejecimiento de la población, y todo eso pues nos hace pensar que en definitiva han sido resultados satisfactorios y que atender a la salud pública como un espacio integrador desde el Estado y el gobierno en todos sus niveles y en todos sus aspectos que no solo involucran al Ministerio de Salud Pública, pues entonces es lo que nos proponemos que en la ley, una vez más, y ahora por supuesto también con experiencias positivas en el ordenamiento institucional del país, que estamos potenciando desde la salud en los municipios, en las comunidades, en los consejos populares, porque ciertamente mientras vayamos más a la célula de la sociedad, mientras vayamos más a los espacios reducidos pero más intersectoriales, pues nos proponemos nuevos resultados en ese sentido. ¿Cuánto impactará esta nueva ley en los servicios propiamente de salud pública del país?
esta etapa en la que nos encontramos es también como un colofón hacia aquellos aspectos que nosotros hemos recogido, como le explicaba, durante estos años. También esta etapa le da respuesta directa a la Constitución de la República de Cuba, refrendada en el año 2019, donde en el artículo 72, entre otros artículos, pero específicamente en el 72, presenta al Estado cómo debe brindar los servicios de salud. Y en esos artículos refiere que el Estado brinda los servicios gratuitos con calidad de atención, protección y recuperación en un sistema que ya lo tenemos, pero en un sistema por niveles. Y entonces en la ley lo que pretendemos, porque el Sistema Nacional de Salud ya existe, ya lo reconoció la Ley 41, y en la práctica desde hace varios años la organización de ese sistema está por niveles, o sea, tenemos unidades que son consideradas de primer nivel, que es lo que conocemos como la atención primaria y los consultorios de médico y enfermera de la familia, pero tenemos el segundo nivel, que son instituciones por lo general hospitalarias con determinado nivel de complejidad, desde el punto de vista de la atención especializada, y el tercer nivel, donde están los principales centros científicos, institutos que tienen una alta especialización técnica. Entonces, en esa organización que ha sido satisfactoria, lo que estamos en el anteproyecto, primero es reconociendo jurídicamente esa organización que ha sido satisfactoria, y luego entonces diseñando, expresado en ley, trasladando el diseño del sistema expresado en ley, de cómo se brindan esos servicios. Entonces esos servicios de atención, protección y recuperación van a tener por primera vez una expresión jurídica, pero son los servicios que el sistema ha brindado siempre y que además, a partir de los resultados satisfactorios, mantiene su organización. La ley, cuando la estuve leyendo, preparándome para el programa, me resultó interesante la manera en que se garantizan los derechos a la salud, pero también esas garantías, ese derecho, conlleva una responsabilidad de las personas que se atienden en el sistema de salud pública. ¿Cómo lo maneja? ¿Cuál es su valoración al respecto? Sí, el tema de los derechos y las garantías en el anteproyecto, ciertamente el grupo redactor, conducido por el ministro de Salud Pública, integrado por órganos de la Administración Central del Estado en una amplia diversidad, por los aspectos intersectoriales que tiene la salud pública, siempre fue una prioridad del tema del reflejo en esta nueva ley de aquellos preceptos constitucionales, derechos y garantías que se le eran ya reconocidos a las personas en la Constitución del 2019 y otras normas también de rango superior que están vigentes, como la Ley de Protección de Datos Personales, entre otras, que en esta norma, una norma de desarrollo de la Constitución, debíamos asegurarnos que estuvieran. Y ciertamente hay un cambio muy importante con relación a la Ley 41, que aunque recogía implícitamente algunos derechos, en esta, por supuesto, hay una transformación. Es un acometido que hemos tenido, donde estamos tratando de asegurarnos con el concurso de todos que ciertamente le estamos dando salida a derechos vinculados a la no discriminación por ninguna causa, como el artículo 40 establece en la Constitución, el artículo 42 sobre la dignidad humana, los artículos vinculados a los derechos de las personas en relación a obtener acceso a agua potable, a una alimentación segura, en fin, hay una diversidad muy grande de protección a sus datos personales, de cómo manejamos esa información, de las autonomías de las personas con relación a los servicios de salud. Hay muchos aspectos que están sexual y reproductiva. También de los derechos muy importantes vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, que tienen varias expresiones dentro del anteproyecto. Pues hemos tratado entonces de ir cubriendo desde esas obligaciones que tenemos de constitucionales y de otras normas que marcan pautas al sector de la salud, que tengan expresiones dentro de ese apartado de derechos de las personas, y luego que esos derechos queden desarrollados dentro de la ley, porque no necesariamente, no es suficiente que aparezca el derecho reconocido, si no digo cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a garantizar. Y en eso se ha hecho un ejercicio realmente muy serio, porque además es uno de los deberes que nos corresponden en este momento. Pausa en nuestra conversación. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre la Ley de Salud Pública y su incidencia en el desarrollo social del país. En minutos volvemos con nuestra invitada y ahora vamos a conocer más sobre este tema. El anteproyecto de Ley de Salud es una normativa que obviamente va a refrendar una ley que existe de salud pública hace mucho tiempo ya y que obviamente tiene un basamento en la Constitución de la República Cubana.
va a trabajar sobre lo que ya existía y le va a incorporar obviamente algunos elementos novedosos. Es una ley necesaria para el Sistema Nacional de Salud porque nos permite la oportunidad de organizarnos un poco más. Es una ley muy inclusiva que toca todos los temas referentes al pueblo, en la salud del pueblo, y no solo al pueblo porque nosotros somos servidores públicos, sino también en el Sistema Nacional de Salud, la atención en los 3 niveles de salud, el primario, secundario y terciario, la atención al adulto mayor, la atención a la fertilidad, a la reproducción asistida, la manera de morir. Es una ley revolucionaria, realmente toca muchos acápites importantes que son necesarios y realmente el sistema estaba necesitando una renovación de la ley anterior. Indiscutiblemente es algo muy bueno porque la antigua ley de salud pública dista del año 1983 y realmente esta actualización va en contexto con las nuevas transformaciones que han ocurrido en nuestro país. Hay un nuevo Código de Familia, hay una nueva Constitución de la República y esta ley permite ante nada o esclarece muy bien el acceso gratuito de nuestra población a la salud pública y los derechos y deberes que tienen los pacientes hacia el sistema de salud y a su vez los derechos y deberes de los trabajadores de la salud pública con respecto a nuestros pacientes y nuestra población. Y esta nueva, bueno, incorporaría una serie de criterios, ¿no? Vamos a decir, de la época actual, de los avances actuales de todo tipo tecnológico y le daría a la salud sobre la base de la discusión colectiva con los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y con la población en general, donde se discuta el anteproyecto. Consideramos que es una ley plenamente justa, que apoya principalmente a toda la población cubana en sus problemas sanitarios. Consideramos que es una ley que está muy de acuerdo a la situación socioeconómica que nuestro país tiene en la actualidad. Desarrolla y facilita una ley que propiciará el desarrollo de la salud del pueblo cubano, mantendrá y desarrollará más aún los principios de una atención médica como facilita nuestro Sistema Nacional de Salud. Repito, una atención médica universal, gratuita para toda la población cubana. Continuamos nuestro debate en Buen Cubano. La Ley de Salud Pública incorpora algunos conceptos que son desconocidos por ley, pero no desconocidos en la práctica médica. Por ejemplo, como el consentimiento informado o como las situaciones de responsabilidad penal médica que se incorporan por primera vez en ley. ¿Qué significan estos conceptos y cómo se aplicarán a partir de este momento? Sí, la ley es también uno de sus principales elementos que la identifican es que es la oportunidad de, como les he estado comentando, de incorporar a marco jurídico de norma de rango superior, como corresponde con una ley, aquellos aspectos que son herramientas de trabajo, pero que son herramientas que transversalizan el sistema. Y ahí el consentimiento informado desde cualquier servicio de salud es un asunto de máxima atención. Entonces sí, estamos incorporando este tema, aunque la ley 41 tenía algunos elementos, pero eran muy nobles, estamos hablando hace 40 años, y ahora es uno de los aspectos que más se refuerzan, en los que más ampliamos, incluso porque tenemos que pronunciarnos con relación a personas en situación de discapacidad, a personas que están impedidas de brindar su consentimiento porque su estado de salud no se los permite, y estamos haciendo propuestas sobre excepcionalidades para la obtención del consentimiento informado, de manera que el personal de salud tenga cómo actuar y que no ponga en peligro la vida de las personas por ese propósito. Estamos además diseñando el consentimiento informado, que aspiramos a que sea el consentimiento informado dentro de los servicios de salud, teniendo siempre en todo momento la ley, y en específicamente el equilibrio que tenemos que tener y la responsabilidad que tenemos que tener dentro de preservar los derechos de las personas en cuanto a su información, cómo la reciben, con la calidad que la tienen, y la posibilidad de poder expresar su consentimiento, y cómo los servicios de salud de una manera ética, multidisciplinaria y eficiente logran brindar ese tipo de información para que las personas de conjunto adopten
una salida sobre sus necesidades de salud. En eso el consentimiento es una de las herramientas principales a la que se le ha brindado la máxima atención. En cuanto a la situación penal médica, ¿qué se dice en la ley? Las valoraciones vinculadas al ejercicio de la profesión, vinculadas específicamente a posibles o presuntas violaciones del arte médico, tienen una expresión en el orden penal. Y eso ha sido un ejercicio que durante varios años el Ministerio de Salud Pública, de conjunto con las autoridades competentes, en ese caso nosotros somos un órgano auxiliar, ejercemos la información pericial que necesitan las autoridades, es un ejercicio que ha estado organizado, que ha funcionado, por los cuales comisiones que se crean ad hoc, que son equipos médicos específicos que se activan ante situaciones que son solicitadas por las autoridades por denuncias que pueden ocurrir en el ámbito penal, pues entonces estas evaluaciones se hacen igual de una manera con un reglamento que está establecido para eso, pero no tenía un marco jurídico de norma de rango superior. Y es un asunto de máxima atención para el sistema de salud y para la sociedad, por la importancia que tiene, por supuesto, porque en definitiva alrededor de estas valoraciones han existido, pueden existir situaciones que impactan en las familias e impactan en la sociedad. Y entonces además se ven dentro del sector de la salud, también se ven como ejercicios vinculados al mejoramiento de los servicios, porque ciertamente de esos análisis tan profundos y tan multidisciplinarios que se realizan en un caso puntual, también el sistema tiene que hacer autopreparaciones, tiene que mejorar protocolos, y esos elementos también tributan a la calidad de los servicios y a la preparación del personal. Esta ley de rango superior es también una llamada, ¿no?, a poner en vigor otras leyes que existen en el país, no solo la Constitución de la República, de la cual obviamente emana un desarrollo jurídico y una actualización jurídica en el país, sino también, por ejemplo, el Código de las Familias. Esos nuevos conceptos que esbozó el Código de la Familia y que ya está en vigor hace más de un año en Cuba, se ponen de manifiesto también en la Ley de Salud Pública, relacionados, por ejemplo, con la salud sexual y reproductiva, algunos conceptos como la gestación solidaria, por ejemplo, cómo se manifiestan en la Ley de Salud Pública, y otro concepto, por ejemplo, como el interés superior del menor en el caso de los tratamientos pediátricos. Sí, como le comentábamos, además de la Constitución se hizo un análisis profundo del ordenamiento jurídico nacional vigente, y el Código de la Familia fue otra de las normas que marcó el paso para la conformación del anteproyecto. Como hablábamos ahorita, desde los derechos estamos teniendo en cuenta aquellos postulados del Código de la Familia que tienen impactos en el sector de la salud, ya sea por las personas o por deberes del sistema con relación a los servicios. Ahorita comentábamos con el tema del consentimiento informado. Bueno, en esa transformación que ha habido que hacer a ese asunto, también hemos tenido que incorporar el del derecho, o sea, el del interés superior de niños, niñas y adolescentes, porque en el Código de la Familia se reconoce ese elemento tan importante y que en nosotros tiene una expresión en la autonomía progresiva y en la capacidad que tienen que tener los servicios de salud para permitir la participación de acuerdo a la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en conocer su condición de salud y, por supuesto, atendiendo a estos elementos, incluso hasta su posible decisión en definitiva con los elementos de salud que les sean necesarios. Eso tiene un impacto dentro del sector. No es solo reconocer el derecho, es además organizar los servicios para eso. Y también uno de los temas muy importantes que ha impactado el anteproyecto con relación al Código de la Familia, los temas de violencia, porque nosotros también tenemos un aporte muy importante que continuar haciendo, porque no son temas nuevos para el sistema, pero podemos ser todavía mucho más efectivos con los flujogramas que estamos poniendo en vigor vinculados a la prevención y atención a la violencia en los servicios de salud. Para la reproducción asistida, los temas de filiación, el sistema, bueno, por supuesto, igual, con unas responsabilidades muy altas. Otros sectores también participan de la implementación de la gestación solidaria, por ejemplo, pero lo que a nosotros nos corresponde es una transformación cultural también dentro del sistema, porque aquí ha habido que incluso actualizar programas de salud que antes se conocían como programas de atención a la pareja infértil, porque su alcance estaba dirigido hacia ese tipo de población, y sin embargo ahora es el programa de reproducción asistida, porque a partir del Código de la Familia hemos tenido que ampliar y no estigmatizar, sencillamente se brinda ese servicio a las personas que desean tener familia.
y eso tiene también un cambio desde el punto de vista sanitario, porque no son los mismos protocolos de atención para atender necesidades de fundar familia entre personas de un mismo sexo o cuando son 3 personas. Entonces, esos ejercicios, estamos en un proceso muy importante de implementación hoy ya, pero la ley ya tiene eso incorporado, que nos correspondía hacer. Muchísimas gracias por su participación en nuestro debate. Tenemos un tercer momento de debate. Siga con nosotros. Vamos a una pausa y usted sabe que puede participar de nuestro programa. Escríbenos en buencubano@icrt.cu. Allí le estaremos esperando con sus opiniones y sugerencias. Seguimos hablando en Buen Cubano y la Ley de Salud Pública se establecen los límites de la gratuidad del sistema de salud pública cubano, que sabemos que es gratuito, pero que hay algunos tratamientos, por ejemplo, que son estéticos electivos que a partir de la puesta en vigor de esta ley pudieran cobrarse. ¿Cómo se establecen? ¿Cuáles son los límites de esa gratuidad? ¿Y cómo ustedes lo valoran? Sí, primero recordar que los servicios de atención, protección y recuperación que establece la Constitución en el artículo 72 son gratuitos. Son los servicios a los que estamos acostumbrados los cubanos todo el tiempo, no hay ninguna modificación sobre ellos. Son los servicios que nos provee el sistema, desde el consultorio hasta las instituciones más especializadas. Ciertamente, y hoy además existen servicios de salud que se cobran, convivimos con ellos, las ayudas técnicas, los temas de espejuelos, las prótesis dentales, ciertamente están subvencionados, pero son servicios que se prestan mediante cobro y que hemos convivido con ellos. ¿Qué ejercicio ha hecho el sistema? Que hay algunos servicios como los estéticos electivos que no son necesariamente los servicios que el sistema desde salud pública, con esa concepción que hablamos de salud pública, se tiene que obligar a brindar, porque no son definidos por un interés muy personal de alguien muy puntual, que por supuesto puede estar también ligado a un deseo de salud, pero no necesariamente una condición de salud. Entonces se está proponiendo en el anteproyecto que esos servicios estéticos electivos, y electivo es que son elegidos por la persona de forma individual, no por una indicación médica, se puedan prestar mediante cobro. Y la salvaguarda está en que sean estéticos electivos que no respondan a indicaciones médicas, a enfermedades, accidentes o sus secuelas. Y en indicaciones médicas se incluye incluso hasta la salud mental, porque a veces algo estético puede tener un impacto en la salud mental de las personas. Y todo ese universo se va a mantener protegido de forma gratuita. Solamente se evalúa como un límite a la gratuidad los que definitivamente sí sean estéticos electivos, y para eso estamos proponiendo equipos multidisciplinarios que puedan asegurarle al sistema y a las personas el acceso cuando corresponda gratuito o no. Hay un tema que ha causado muchas dudas, que son los cuidados al final de la vida. ¿Qué se pretende hacer en ese sentido específicamente? Sí, en ese sentido, lo primero es que la ley está expresando una situación social. Nuestro envejecimiento poblacional, las principales enfermedades que tenemos, lo que ocurre en los servicios por los pacientes, por las familias. Ciertamente estamos tratando de trasladar a la ley, además de esa situación social, encargos constitucionales que, lo reiteramos, el artículo 40 de la Constitución reconoce la dignidad humana como un valor supremo, como el valor supremo, y en ese sentido los servicios de salud, la sociedad cubana crece
crece ciertamente. Y entonces estamos proponiendo primero hacer esa declaración de principios del derecho de autonomía de las personas, de vivir con dignidad y de ciertamente, por supuesto, llegar al proceso del final de la vida también con dignidad. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Desde los servicios de salud, reconociendo el derecho. Pues los sistemas en el anteproyecto está previendo que podamos adecuar y crear protocolos de atención y guías de buenas prácticas, incluso pudieran hasta ejercitarse nuevas organizaciones de servicios de salud para poder atender mejor a las personas y a sus familias en esos momentos en los que por los criterios médicos ya se considera que definitivamente los protocolos de atención y los tratamientos no van a impedir que ocurra la muerte y que ese proceso tan especial en la vida de las personas y de la familia ocurra con dignidad. Puede ser incluso hasta con tratamientos en el hogar. Estamos evaluando las diferentes opciones que puedan existir, pero poniendo siempre el respeto a la autonomía de las personas y al derecho de las personas a morir con dignidad o a llegar a ese momento con el mejor propósito en relación a sus valores, porque también es importante tener en cuenta la diversidad de personas. Esto no es un proceso que es obligatorio, esto es una opción, esto es algo que el sistema está previendo como un acceso más, como una opción más para las personas. Importante aclarar que este momento de la disculpa del tema de la dignidad y de los cuidados al final de la vida no implica en esta ley la aprobación de la eutanasia, para nada. Ese es un proceso que quedará para otro momento en el que el Ministerio evalúe que existen condiciones sociales, culturales, sanitarias y éticas y podamos entonces proponer al Estado y al Gobierno evaluar en ese momento otra ley para que en definitiva, si todos en consenso social estamos de acuerdo, lo adoptemos. ¿En qué estado está la ley en este momento y cuánto ganará Cuba con su aprobación? La ley en estos momentos, el anteproyecto se encuentra en un proceso muy amplio, muy diverso, general en todo el país, muy bonito de consulta. Está publicada en el sitio web de la Asamblea, en el sitio web del Ministerio de Salud Pública. En todas las provincias los diputados están trabajando, nuestro personal, y exhortamos a la población a que se comunique con nosotros por los correos que están publicados y que nos hagan saber sus criterios para poder presentar a la Asamblea en diciembre un proyecto de ley de salud pública que respalde a la salud como esencia de la revolución. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en Buen Cubano y con vistas a establecer las bases del Estado socialista de Derecho y Justicia Social refrendado en la Carta Magna renovada, llega la Ley de Salud Pública que se ha calificado de revolucionaria, novedosa, atemperada a nuestro contexto, a nuestra realidad cubana y con capacidad de durar en el tiempo por la propia visión con la que se ha diseñado. Como pilar central del documento aparecen los servicios de salud pública, el aseguramiento económico financiero del sistema de salud y por supuesto refrenda que sean oportunos y con calidad. Y será también una herramienta indispensable para garantizar el derecho a la salud y por supuesto a la vida. Nos vemos la semana próxima para continuar pensando en la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en Buen Cubano.